Buenos días. Quiero conversar con ustedes en esta mañana en el marco de lo que hemos estado hablando y compartiendo tanto de Salmos como de Proverbios con respecto a la sabiduría. La sabiduría perfecta es aquella que viene del Todopoderoso. No hay otra sabiduría más excelente que la de nuestro Señor, la de nuestro Dios. Y Él nos la ha dado a conocer al hombre, dándole ciertos barandales o lineamientos por los cuales debemos transitar y no transgredir, para tener una vida armoniosa, en paz, en luz, justa. El hombre, a través de la historia y de las edades, realmente hemos hecho todo lo contrario. No hemos tomado en cuenta las palabras del Eterno, que eran instrucciones para enseñarnos a nosotros, los hombres, a vivir. El principal mandamiento, el primer mandamiento, que fue: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, que posteriormente el Señor Jesús le dio una interpretación mucho más elevada aún, diciendo que el que no ama a su prójimo como Él nos ha amado, es la demanda, o sea, sube la demanda. Si al principio la demanda que llegó a través de Moisés, que era amar al prójimo como a uno mismo, no se daba, la demanda que puso Jesús fue mucho mayor, mucho más alta, más elevada, que es realmente el deseo del Padre, del Todopoderoso. Pero la verdad que partimos mal, porque el hombre se ha saboteado a sí mismo desde el comienzo. Nos hemos saboteado a nosotros mismos porque no hemos entendido lo que es el amor. El amor, desde el punto de vista del Padre, es un perfecto equilibrio, donde hay justicia y donde hay bondad, donde la sabiduría y el conocimiento, la inteligencia, producen conocimiento, producen algo práctico, un discernimiento. La verdad que por no dar oídos a la palabra del Señor, aunque hayamos repetido los mandamientos una y otra vez cuando niños, no los hemos adoptado como una medida de vida para nosotros. ¿De qué sirve conocer las Escrituras? ¿De qué sirve recitar versículos si estos no son nuestra experiencia de vida? Debemos vivir conforme esa palabra. Debemos ponerla en práctica. El problema es que muchas veces no sabemos el cómo. Pero para ello Dios depositó su Espíritu en nosotros para guiarnos. A mí nadie me dijo, antes de quedar embarazada de mi primer hijo, de mi primera hija, ora al Todopoderoso para que te dé sabiduría de cómo llevar adelante este embarazo, de cómo, cuando nazca tu hijo, cómo empezar a conducirle. La verdad es que dependemos del Todopoderoso para todo. Uno le puede enseñar las verdades de la palabra a los hijos, los puede llevar con uno a la congregación donde uno se congrega, para que ellos estén con otros niños y también sean enseñados en la Escritura. Pero si yo no recibo del Todopoderoso una instrucción precisa de cómo debo conducirme con ese hijo, no me sirve. ¿Y por qué no me sirve? Porque muchas veces nosotros a nuestros hijos le decimos: mira, el Señor dice aquí, el Señor dice allá, esto no es bueno, esto por acá. Pero
muchas veces somos tan tajantes que rompemos la comunicación o nunca la tenemos. Si aprendemos a tener una comunicación fluida, una comunión permanente con el Señor, desde que abres los ojos por la mañana y tú alzas los ojos a lo alto y dices, le agradeces por esta nueva oportunidad de vivir en este plano, en esta tierra, de experimentar a Dios en tu vida, de vivirlo, de vivir su palabra, y pones todas las 24 horas delante de Él para que Él te muestre todo lo que tienes que hacer. Es cierto, cada uno tiene un trabajo, estudio o una actividad, pero debemos aprender a ponerlo delante de Él y decir, Señor, este trabajo lo conozco, esta profesión la conozco, pero yo quiero que tú me muestres cualquier cosa que tú quieras corregir, que tú quieras profundizar, que tú quieras guiarme en esto. Y en especial con los hijos. Con los hijos uno tiene que aprender a conversar con ellos. Me acuerdo que cuando era soltera, joven, leyendo a los antiguos, había leído por ahí en una biografía que la mamá de John Wesley, que tuvo muchos hijos, dedicaba un tiempo para conversar con cada uno de ellos en forma privada y poniéndole atención completa a escuchar a ese hijo. Es cierto, ella vivió en la época que todo era más lento, que la vida, que las 24 horas te parecían 24 horas y no 15 como ahora, que todo corre y estamos siempre afanados, apurados, corriendo una carrera que no sabemos hacia dónde vamos, porque todo el mundo corre, pero no sabe por qué corre. Pero siempre quedó eso dándome vuelta, y en este tiempo en que todos corremos tanto, la verdad que ni siquiera los matrimonios se dan el tiempo para sentarse uno frente al otro y conversar. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Qué anhelas? El saber en qué está el otro es amor. El saber en qué puedo yo escucharte, ayudarte. ¿Cuántas veces una persona que haya podido escuchar a otra la va a librar de la desesperación en que está? Lo mismo los hijos. Los hijos los mandamos al jardín, luego al colegio, después al instituto o a la universidad. Tienen sus amigos, salen, qué sé yo. Y uno pregunta, ¿cómo te fue? Bien. Y el chico va y se encierra en su habitación y se cerró en su mundo. Y a veces los padres no hay conversación con ellos. No hay un verdadero interés. Verdaderamente debemos detenernos, así como debemos detenernos, ojalá 1 hora diaria, para tener una conversación íntima con el Creador, en que no tengas en la mente nada, ninguna otra cosa, sino que el estar con el amado 1 hora, y si no es posible 1 hora, aunque sea media hora, en la que tú te abras tu corazón, le digas todas las cosas y luego te quedes en silencio para escuchar la voz del Eterno. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Mira, en los evangelios siempre queda ahí, está remarcado que Jesús, cada cierto tiempo, y tenía una agenda agotadísima cuando comenzó a predicar. En esos 3 años él recorrió muchos lugares, predicó, sanó, compartió, pero siempre, dice las Escrituras, se apartaba de noche a un lugar solitario a conversar con él. Él era el hijo que venía del seno del Padre. Le preguntó hasta el último minuto, si es posible, pase de mí esta copa, pero si es tu voluntad, yo te obedezco. Y pidió una y otra vez confirmación.
Y nosotros nos lanzamos con proyectos propios, o a veces que decimos que estamos sirviendo al Señor y que queremos hacer proyectos para la iglesia, proyectos evangelísticos, sin siquiera preguntarle: ¿eres más que Jesús? ¿Soy más que Jesús? Necesitamos tener un tiempo a solas con el Creador para hablarle, dejar que nos lea y que nos hable, escucharle con atención completa. Muchas veces vamos a las iglesias, estamos allí, cantamos, oramos, nos gozamos, nos sentamos a escuchar el sermón, pero nuestra mente está en una y otra cosa y no está con atención completa. ¿Cuánto más necesitamos tener atención completa al Padre, al Todopoderoso? Una vez que aprendemos eso, vamos a aprender a conectarnos primeramente con la familia, con el cónyuge, con los hijos. Escuchar a tu hijo. Tu hijo le fue mal, tuvo un problema en el colegio, tiene problemas con una asignatura, está pasando por una desilusión amorosa, lo que sea que le esté ocurriendo. Es cierto, estamos cansados, estamos trabajados, venimos apurados. Detente, respira profundo. Anda donde tu hijo, salúdalo, abrázalo y dile: ¿cómo estás? Con una actitud receptiva y no de juicio. Si tu hijo dice que no quiere congregarse más, pregúntale el por qué. ¿Qué pasó? Es probable que tu hijo está pasando o tiene una crisis, lo que sea. Necesitamos preocuparnos del otro. Pero para ello necesitamos primeramente ponernos en esa comunión con Él. Empieza a organizarte. Organiza tu día. Si es necesario, levántate más temprano o acuéstate más temprano. Deja de ver la televisión lo que ves o de cualquier otra distracción que realmente te agrada. Pero sacrifica un tiempo para estar primero con el amado de los amados, delante de su presencia. Exponer tu día, exponer tus deseos, tus ansias, tus dudas, tus preguntas y esperar quietamente que Él hable a tu corazón. Luego, tener un momento para de elegir un día a la semana para conversar con tu esposo, con tu esposa y tener un tiempo a solas para conversar, para salir a caminar y hablar y escucharse el uno al otro. Lo mismo con los hijos. Desde pequeñito debemos estrechar lazos familiares, lazos con los hijos, porque el hijo, cuando hay un lazo, está enfrentado a una situación horrorosa, te la va a contar a ti y no va a ir a buscar a las amistades para contárselo. Va a confiar. Y por muy escandalosa que sea la situación, en ese momento pídele internamente al Todopoderoso que te dé dominio propio para no reaccionar, para no alterarte, para no escandalizarte, para no romper esa comunión. Y una vez que el hijo está con plena confianza en ti, porque sabe que lo que te dijo a ti, a tu madre o a su padre, no va a salir más que del núcleo familiar, no vas a ir a contárselo a los hermanos de la iglesia, para que el chico sepa. ¿Cuántas veces cometemos ese error? Que vamos y le decimos a los hermanos de la iglesia: piden, ayúdenme a orar por esto y esto y esto. Y de oídos del chico llega que tú lo contaste y era un secreto. El hijo rompe definitivamente esa confianza contigo. Y la función que nos ha dado el Padre es de ser ayos para nuestros hijos. Es
Esos lineamientos que Dios nos dio a través de la palabra son nuestros ayos para conducirnos a Él, y nosotros somos dados como ayos para nuestros hijos. Y si rompemos eso, nos escandalizamos y rompemos la conversación. Que el dominio propio esté en nosotros, pero invoca al Señor en ese minuto y dile: Señor, toma control de mí. ¿Cómo reaccionas tú frente a esto que estoy escuchando? Que puede ser una cosa muy escandalosa, como no. Pero con calma, respira profundo, deja que Él fluya por ti. Y una vez que Él te plantee el asunto, tú pide al Señor dirección de cómo ayudar a tu hijo a aclararse, a salir de confusiones, a ordenarse, pero con el consejo divino. O dice en Proverbios 1, para conocer sabiduría e instrucción, para comprender los dichos de buen entendimiento, para adquirir disciplina inteligente, rectitud, justicia y corrección. Son los salmos. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona que llega a ser sabia? Escuchar el consejo, la palabra que viene de lo alto, porque no hay ninguna sabiduría humana que sea más elevada que la sabiduría divina. Debemos aprender a escuchar. Una vez que aprendemos y escuchamos la voz del Eterno y tenemos certeza que es eso, el consejo de Dios para nosotros, cómo debemos actuar, lo hacemos. Recuerda, el amor es uno de los mandamientos, es el mandamiento principal y más elevado. Y eso no significa abonar, tapar, negar las cosas, pero no simplemente Dios nos amó de tal manera, que podía habernos borrado del mapa y habernos destruido como destruyó a la generación de Noé. Pero no lo hizo. En cambio, envió a su Hijo para mostrarnos en la vida del Hijo, que era posible caminar por los lineamientos de Él en estrecha comunión, para abrir un camino hacia el Padre, para mostrarnos la vida, para mostrarnos la luz. En estos días de oscuridad y en estos días en que la generación es perversa y maligna, no necesitamos salir hablando de todo lo que es evidente, de la maldad, de la delincuencia, de la oscuridad, de las tinieblas. Lo que tenemos que hacer es mostrar que la luz de Él, el amor de Él, la sabiduría de Él, es posible si yo estoy en estrecha comunión con Él. Si yo realmente que he creído en Él y le he pedido que venga a mi vida, la deje que Él la gobierne. Podemos salvar muchas almas y con nuestros gestos a veces, con nuestra boca a veces nosotros rompemos relaciones con nuestros seres más queridos. ¿Cuántos padres he escuchado que sus hijos se suicidaron y no sabían ellos qué le estaba ocurriendo al hijo? Vivía con ellos, pero no tenían idea del tormento que vivía ese hijo. Que no nos ocurra esto. Que no nos ocurra esto. Pidámosle a Él que nos ayude, que nos guíe. Volvámonos a Él.